La vida de Marina se convirtió en cenizas en una sola noche, la misma noche en que las llamas devoraron su apartamento y se llevaron la vida de Sofía Guerrero. Un magnate poderoso la culpó de la tragedia, jurando una venganza que la arrastraría a las profundidades de la desesperación. Pero no contaba con que dentro de su jaula de oro, los celos encenderían una obsesión mucho más peligrosa que el odio. Él planeaba destruirla, pero el miedo a perderla en brazos de otro hombre lo cambiaría todo para siempre. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Alejandro Guerrero observaba el amanecer teñir de gris el horizonte de la ciudad desde el ventanal de su oficina en el último piso de la Torre Guerrero. El vaso de whisky en su mano temblaba ligeramente, no por el alcohol, sino por la rabia fría que se había instalado en su corazón como un témpano de hielo desde hacía 3 meses. 3 meses desde que su hermana pequeña, Sofía, había muerto. 3 meses desde que su mundo, antes lleno de la risa y la luz de ella, se había convertido en una larga noche de insomnio y planificación. Sobre su escritorio de caoba pulida descansaba un único archivo. La portada era sencilla, solo un nombre impreso en negrita, Marina Valdés. Para el mundo, era la principal sospechosa, la inquilina del apartamento contiguo al de Sofía, el lugar donde según los primeros informes, se había originado el incendio por una negligencia. Pero para Alejandro, ella era mucho más. Era la asesina. No le importaba lo que dijeran los informes preliminares, ni las lágrimas de cocodrilo que seguramente había derramado. Él estaba convencido, con la certeza irracional del dolor, de que esa mujer ocultaba algo. La había visto en las noticias, con sus grandes ojos asustados y su apariencia frágil. Una actuación, estaba seguro. Una actuación brillante para encubrir un crimen. «Vas a pagar, Marina Valdés», susurró al cristal frío, su aliento empañando la superficie. «Pagarás por cada lágrima que mi madre ha derramado, por cada segundo de vida que le robaste a Sofía. No te enviaré a la cárcel, eso sería demasiado rápido. Voy a despojarte de todo, te dejaré sin nada ni nadie, y cuando estés en tu punto más bajo, cuando creas que no puedes caer más, te ofreceré mi mano. Y entonces, solo entonces, sabrás lo que es el verdadero infierno». Su plan era metódico, cruel. Durante las últimas semanas, había movido sus hilos. Una llamada al dueño de la prestigiosa firma de diseño donde Marina trabajaba como una prometedora arquitecta de interiores. Una conversación con el director de su banco. Unas palabras susurradas al oído del casero de su nuevo y modesto apartamento temporal. Y así, como piezas de dominó cayendo una tras otra, el mundo de Marina se desmoronó. Primero fue el despido, justificado con una excusa de reestructuración por la mala prensa. Luego, el banco congeló su línea de crédito alegando un riesgo de inestabilidad financiera. Finalmente, la carta de desalojo. Se estaba quedando sin dinero, sin trabajo y sin techo, atrapada en una pesadilla que no comprendía. Sus únicos pilares eran sus amigos, Elena y Carlos, quienes la habían acogido en su pequeño apartamento y se negaban a creer la versión de la prensa. «Alguien está detrás de esto, Marina», le decía Carlos, un abogado joven pero tenaz. «Esto no es una coincidencia. Alguien te quiere destruir, y tiene que ser alguien con mucho poder». Marina, sentada en el sofá con una taza de té frío entre las manos, simplemente negaba con la cabeza. «No tiene sentido, Carlos. No conozco a nadie así. No tengo enemigos». «¿Estás segura?», intervino Elena, acariciándole el hombro. «Piensa en esa noche. ¿Viste algo raro? ¿Escuchaste algo? Cualquier cosa». Marina cerró los ojos, el olor a humo llenando sus pulmones de nuevo, el sonido de las sirenas perforando sus oídos. «Solo vi a Sofía», susurró. «Me la encontré en el pasillo una hora antes. Estaba nerviosa. Hablaba por teléfono en voz baja, parecía que discutía con alguien. Me saludó con una sonrisa triste y entró a su casa. Eso es todo. Luego me fui a dormir y desperté con los gritos y el calor.
Tenemos que seguir investigando, insistió Carlos. Esto apesta, Marina. Apesta a montaje. Pero la desesperación era un veneno lento y eficaz. Con cada rechazo laboral, con cada mirada de desconfianza en la calle, la fortaleza de Marina se agrietaba. Fue entonces, en el punto más bajo de su vida, cuando llegó la oferta. Un sobre con el logotipo de Empresas Guerrero fue entregado por un mensajero. Dentro, una carta con una única frase: le ofrezco un puesto como mi asistente personal. El sueldo es innegociable y generoso. La espero mañana en mi mansión a las afueras de la ciudad para discutir los términos. Dirección adjunta. La dirección era la de una finca legendaria, un lugar tan exclusivo y aislado que parecía de otro mundo. Es una broma, dijo Elena, leyendo la carta por encima del hombro de Marina. El hermano de la chica. ¿Por qué querría contratarte? Carlos frunció el ceño. Es una trampa. Es obvio que es una trampa. No vayas, Marina. Pero Marina miró sus manos, las manos de una mujer que había trabajado toda su vida para construir un futuro que ahora eran cenizas. Vio la cara de preocupación de sus amigos, el sacrificio que estaban haciendo por ella. Y una chispa de rabia se encendió en su interior. Estaba cansada de ser una víctima. No es una trampa, dijo con una voz más firme de lo que se sentía. Es una oportunidad. Una oportunidad de estar cerca de él, de entender por qué. Si él cree que soy culpable, quiero mirarlo a los ojos y demostrarle que se equivoca. Además, añadió con una sonrisa amarga, no puedo seguir viviendo de vosotros para siempre. Necesito el dinero. Al día siguiente, un taxi la dejó frente a una imponente verja de hierro forjado. Más allá, un camino serpenteante conducía a una mansión de piedra que se alzaba como una fortaleza contra el cielo azul. Era hermosa y aterradora. Tomó una respiración profunda y caminó hacia la entrada. Alejandro la recibió en su estudio, una habitación vasta con paredes cubiertas de libros y un enorme ventanal que daba a un jardín meticulosamente cuidado. Estaba de espaldas a ella, observando el paisaje. Era más alto y más imponente de lo que parecía en las fotos. Cuando se giró, Marina sintió un escalofrío. Sus ojos eran del color del acero, fríos y penetrantes, y la estudiaban con una intensidad que la hizo sentir desnuda. Señorita Valdés, dijo, su voz era un murmullo grave y controlado. Gracias por venir. ¿Por qué yo?, preguntó Marina directamente, sin rodeos. De todas las personas en esta ciudad, ¿por qué ofrecerme un trabajo a mí? Él sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Fue un gesto depredador. Porque me gusta tener a mis intereses cerca. Muy cerca. Su trabajo será sencillo. Organizará mi agenda, mis viajes, se encargará de mi correspondencia personal. Vivirá aquí, en la mansión. Tendrá todo lo que necesite, y un sueldo que le permitirá reconstruir lo que perdió. Se acercó a ella, deteniéndose a solo un paso de distancia. Marina tuvo que levantar la barbilla para mantener su mirada, negándose a retroceder. Podía oler su colonia, una fragancia cara y masculina que la envolvió. Pero hay una condición, continuó, su voz bajando a un susurro casi íntimo. Obediencia absoluta. Hará lo que yo diga, cuando yo lo diga. No hará preguntas. ¿Entendido? El aire entre ellos crepitaba con una tensión palpable. Era un desafío, una declaración de guerra. Marina sabía que estaba entrando en la guarida del lobo, pero ya no le quedaba nada que perder. Entendido, señor guerrero. Él asintió lentamente, sus ojos fijos en los de ella. Bien. Empiezas ahora. La señora Elvira, el ama de llaves, te mostrará tu habitación. Quiero que desempaques y estés en mi despacho en 1 hora. Tengo una lista de tareas para ti. Se giró y volvió a su escritorio, dándola por despedida. Mientras Marina salía del estudio, sintió su mirada clavada en su espalda. No era odio lo que sentía emanar de él, o al menos no solo odio. Era algo más oscuro, más posesivo. Era la mirada de un cazador que acababa de cerrar la puerta de su trampa. La señora Elvira.
Una mujer de rostro severo y moño apretado, la condujo por pasillos silenciosos hasta un ala de la casa. Su habitación era lujosa, más grande que el apartamento entero de sus amigos, con una cama con dosel y un balcón privado. Pero las ventanas tenían barrotes ornamentales y la puerta parecía pesada, maciza. Una jaula de oro. Tal como él la había descrito. Durante las siguientes semanas, Alejandro fue fiel a su palabra. El tormento fue psicológico, una tortura lenta y calculada. La hacía trabajar hasta altas horas de la noche en tareas inútiles, como reorganizar su inmensa biblioteca por color en lugar de por orden alfabético. La obligaba a servirle el café exactamente a 75 grados, devolviéndoselo con una mirada de desdén si estaba un grado más caliente o más frío. A menudo la llamaba a su despacho en mitad de la noche solo para sentarla en una silla frente a él mientras él trabajaba en silencio, ignorándola durante horas, simplemente para que supiera que él controlaba incluso su sueño. Pero lo peor eran sus comentarios, sus pullas venenosas. A Sofía le encantaba esta canción, decía casualmente mientras sonaba una melodía en la radio, observando su reacción. ¿Sabe, señorita Valdés? Mi hermana confiaba demasiado en la gente. Creía que todo el mundo tenía un buen corazón. Un error fatal, ¿no cree? Marina soportaba todo con una dignidad silenciosa. Realizaba cada tarea con una eficiencia impecable, nunca le daba la satisfacción de verla derrumbarse. Se negaba a llorar, al menos no delante de él. Sus noches, sin embargo, eran diferentes. Se permitía llorar en la soledad de su cuarto, dejando que el miedo y la frustración la consumieran hasta que se quedaba dormida por puro agotamiento. Y en secreto, investigaba. Usaba las pocas horas libres que tenía para repasar mentalmente cada detalle de la noche del incendio, dibujando planos de memoria, tratando de encontrar alguna inconsistencia. Algo no cuadraba. La forma en que el fuego se había propagado, la rapidez. No era un simple accidente. Había algo más. La tensión entre ellos era una cuerda a punto de romperse. Había momentos en que la hostilidad se mezclaba con algo más, una conciencia física que ambos intentaban ignorar. Una tarde, mientras le entregaba unos documentos, tropezó con la alfombra y cayó hacia él. Alejandro la sujetó por los brazos para evitar que se golpeara contra el escritorio. Durante un instante, estuvieron increíblemente cerca. Ella podía sentir el calor de su cuerpo a través de la fina tela de su blusa, sus dedos fuertes apretando su piel. Sus miradas se encontraron y el mundo pareció detenerse. En sus ojos de acero, Marina vio algo más allá del odio, confusión, una chispa de algo que no pudo nombrar, algo que la asustó más que su crueldad. Él la soltó bruscamente, como si se hubiera quemado. «Ten más cuidado», espetó, su voz más áspera de lo normal. «No me gusta la torpeza». Pero ella había visto la fisura en su armadura. Y él también sabía que ella la había visto. Desde ese día, los juegos se volvieron más personales. Empezó a hacer comentarios sobre su apariencia, siempre con un doble sentido. «Ese vestido es funcional». A Sofía le gustaban los colores más alegres, pero supongo que el gris va más con tu disposición, le dijo una mañana en el desayuno. Marina, sin levantar la vista de su café, respondió con calma, me visto para trabajar, señor Guerrero, no para una fiesta. Pensé que valoraba la eficiencia. Él la miró fijamente, una sombra de algo parecido al respeto en sus ojos antes de que la máscara de frialdad volviera a su sitio. Su relación era un baile peligroso, un constante empujar y tirar. Un día, mientras organizaba unos viejos archivos en el ático a petición suya, una tarea diseñada para humillarla y llenarla de polvo, encontró una caja con las iniciales SG. Dentro, había diarios. Los diarios de Sofía. Su corazón latió con fuerza. Se sentó en el suelo polvoriento y abrió el primero. La letra de Sofía era delicada, llena de vida. Leyó durante horas, descubriendo a una Sofía que no conocía, una joven enamorada, pero también asustada. Hablaba de un hombre, Ricardo, a quien describía como apasionado y maravilloso, pero también posesivo y con un temperamento oscuro. Sofía mencionaba préstamos, grandes sumas de dinero que le había dado a Ricardo para un negocio prometedor.
Y en las últimas entradas, el tono cambiaba. El miedo se hacía palpable. Ricardo está cada vez más extraño, escribió Sofía una semana antes del incendio. Me presiona para que hable con Alejandro sobre una inversión, pero algo en sus ojos me asusta. Creo que le debo demasiado dinero. Dice que si no le ayudo, está arruinado, y que la ruina lo vuelve peligroso. A veces siento que no lo conozco en absoluto. Marina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ricardo. No era un accidente. Y probablemente no tenía nada que ver con ella. Mientras tanto, Elena y Carlos no se habían quedado de brazos cruzados. Habían reunido sus ahorros y contratado a un detective privado, un ex policía llamado Javier Morales. Javier era todo lo que Alejandro no era, paciente, amable y con una mirada cálida que inspiraba confianza. Llevaba semanas investigando discretamente, entrevistando a vecinos, a ex colegas de Marina y a bomberos. Una tarde, Javier llamó a Carlos. Tengo algo, dijo. El informe final de los bomberos es extraño. La aceleración del fuego no fue normal. Hay rastros de un químico que no debería estar allí. Además, he descubierto algo sobre la hermana de Guerrero. Sofía. Estaba a punto de romper un compromiso secreto con un tal Ricardo Linares, un tipo con deudas de juego hasta el cuello y una reputación bastante turbia en ciertos círculos. ¿Y adivina qué? El apartamento de Sofía tenía una póliza de seguro de vida muy generosa de la que él era el único beneficiario si ella moría antes de la boda. Carlos se quedó sin aliento. Javier, tienes que ver a Marina. Tienes que decirle esto. Necesitamos un plan para sacarla de esa casa. Eso voy a hacer, respondió Javier. Conseguiré una visita. Tengo una excusa. Le diré a Guerrero que es parte de la investigación oficial para cerrar el caso y que necesito una declaración formal de su asistente, ya que era una testigo clave. No podrá negarse. Cuando Alejandro le informó a Marina de la visita del detective, lo hizo con un aire de superioridad mal disimulada. Un detective vendrá mañana. Parece que la policía todavía no ha cerrado tu caso. Querrá hacerte algunas preguntas. Te recuerdo que cualquier cosa que digas, me la informarás a mí primero. Marina simplemente asintió, su corazón martilleando contra sus costillas. La esperanza era una llama diminuta y temblorosa en la oscuridad de su desesperación. Al día siguiente, Javier Morales llegó a la mansión. Era un hombre de apariencia normal, ni muy alto ni muy bajo, con una sonrisa fácil y unos ojos que parecían verlo todo. Alejandro insistió en estar presente durante el interrogatorio, que se llevó a cabo en la biblioteca. Se sentó en un gran sillón de cuero, observando cada gesto, cada palabra, como un halcón. Javier ignoró su presencia y se centró por completo en Marina. Su voz era tranquila, respetuosa. Señorita Valdés, ¿puede contarme una vez más lo que recuerda de esa noche? Marina relató los hechos, esta vez con la confianza de saber que no estaba loca. Javier escuchaba atentamente, asintiendo, haciendo preguntas precisas. ¿Notó si la señorita Guerrero esperaba a alguien? ¿Mencionó algún nombre? Estaba discutiendo por teléfono, dijo Marina, lanzando una mirada desafiante a Alejandro. Parecía agitada. Gracias, dijo Javier. Luego se giró hacia Alejandro. Señor Guerrero, la investigación ha revelado algunos detalles nuevos. Estamos explorando la posibilidad de que el incendio no fuera un accidente. La mandíbula de Alejandro se tensó. ¿A qué se refiere? A que estamos investigando a otras personas que estaban en la vida de su hermana. Personas como Ricardo Linares. El nombre pareció golpear a Alejandro como un puñetazo. Se puso pálido, y una emoción que Marina no pudo descifrar cruzó su rostro. Javier se levantó. Mi trabajo aquí ha terminado por hoy. Señorita Valdés, es posible que necesite hablar con usted de nuevo. En un entorno más, privado. Quizás pueda visitarme en mi oficina la próxima semana. Es importante. Dejó una tarjeta sobre la mesa. El gesto no pasó desapercibido para Alejandro. Vio la tarjeta, la oferta de un escape, de un aliado.
Y vio la forma en que el detective miraba a Marina, con una mezcla de profesionalismo y una innegable calidez, casi admiración. Algo oscuro y primitivo se retorció en el estómago de Alejandro. Después de que Javier se fuera, un silencio pesado llenó la biblioteca. Alejandro caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. ¿Qué le dijiste, Siseo, volviéndose hacia ella? ¿Qué no me has contado? Le dije la verdad, respondió Marina, su voz temblando ligeramente por primera vez. La misma verdad que te he dicho a ti desde el principio. Y mientes, gritó él, golpeando el escritorio con el puño. Estás conspirando con él. Lo vi. La forma en que te mira, la forma en que le sonreías. Se acercó a ella, invadiendo su espacio personal, sus ojos de acero ardiendo con una furia que Marina no había visto antes. No era solo la ira de la venganza. Era otra cosa. Era cruda, posesiva. Era celos. Tú eres mía, gruñó, su voz un susurro peligroso. Vives bajo mi techo, comes mi comida, respiras mi aire. No hablarás con nadie sin mi permiso. No verás a ese detective de nuevo. ¿Me oyes? La agarró por el brazo, su agarre era férreo. Pero Marina ya no tenía miedo. El diario de Sofía y la visita de Javier le habían devuelto la fuerza. Se soltó de un tirón. No te pertenezco, Alejandro, dijo, usando su nombre de pila por primera vez, el sonido chocando en el aire tenso. Soy tu empleada, no tu prisionera. Y si Javier tiene pruebas que pueden limpiar mi nombre y encontrar al verdadero asesino de tu hermana, hablaré con él las veces que sea necesario. Con o sin tu permiso. La cara de Alejandro era una máscara de asombro y furia. Nunca nadie se había atrevido a desafiarlo así. La línea que separaba su venganza de su obsesión por ella se había desdibujado hasta desaparecer. En ese momento, no quería destruirla. Quería poseerla. Quería borrar la sonrisa de ese detective de su memoria. Se abalanzó sobre ella, acorralándola contra una estantería, sus manos a cada lado de su cabeza, atrapándola. No lo entiendes, ¿verdad?, susurró, su rostro a centímetros del de ella. Podía sentir su aliento cálido en su piel. El juego ha cambiado, Marina. Ya no se trata solo de Sofía. Ahora se trata de ti y de mí. Y antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera siquiera procesar sus palabras, bajó la cabeza y sus labios se encontraron con los de ella en un beso brutal, desesperado. No fue un beso de amor ni de ternura. Fue un beso de furia, de posesión, un intento desesperado por marcar su territorio y reclamar algo que ni él mismo entendía que quería. Fue un castigo y una confesión, un acto de guerra que lo cambió todo para siempre. La empujó lejos de repente, respirando con dificultad, con una expresión de horror en su rostro, como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. La miró a los ojos, y por primera vez, Alejandro Guerrero, el magnate frío y calculador, parecía completamente perdido. El plan de venganza se había hecho añicos, reemplazado por un sentimiento caótico y ardiente que amenazaba con consumirlos a ambos. La jaula que había construido para ella ahora lo tenía a él también como prisionero. La semana que siguió al beso fue una tortura de silencio y miradas furtivas. Alejandro la evitaba, encerrándose en su despacho o desapareciendo de la mansión durante horas sin dar explicaciones. Cuando se cruzaban en los pasillos, el aire se volvía denso, cargado con el recuerdo de ese contacto violento y desesperado. Marina se sentía como si caminara sobre cristales rotos. Su mente era un torbellino de emociones, rabia por la agresión, confusión por la vulnerabilidad que había vislumbrado en sus ojos, y un rastro de algo más profundo y perturbador. Una corriente de conciencia que zumbaba bajo su piel cada vez que él estaba cerca. Se aferró a la esperanza que Javier le había dado como un náufrago a una tabla. Contactó con el detective usando un teléfono de prepago que Elena le había conseguido en secreto durante una rara visita de permiso a la ciudad. Se encontraron en una cafetería discreta, lejos de las miradas indiscretas. Tienes que tener mucho cuidado, Marina, le advirtió Javier, su rostro serio. Alejandro Guerrero es un hombre peligroso cuando se siente acorralado. Y por lo que me cuentas, ya no actúa racionalmente. Está obsesionado contigo.
Lo sé, admitió Marina, revolviendo su café con manos temblorosas. Pero no puedo irme. No ahora. Encontré los diarios de su hermana. Hablan de Ricardo Linares, de deudas, de miedo. Creo que las respuestas están en esa casa. Además, si huyo, parecerá que soy culpable. Javier asintió, comprendiendo su lógica. De acuerdo. Pero no estará sola. Vamos a conseguir pruebas sólidas contra Ricardo. Mi investigación apunta a que él fue quien inició el fuego. Necesitamos algo que lo vincule directamente, algo que la policía no pueda ignorar. Le contó su plan. Javier había descubierto que Ricardo frecuentaba un club de póker ilegal de altas apuestas. Si podían demostrar que Ricardo había adquirido una gran suma de dinero justo después del incendio, dinero que no podía justificar, tendrían un móvil financiero sólido. Mientras tanto, en la mansión, Alejandro luchaba contra sus propios demonios. El beso lo había destrozado. Había cruzado una línea, no solo con ella, sino consigo mismo. Se había rebajado a la clase de hombre impulsivo y brutal que siempre había despreciado. La imagen de sus ojos asustados pero desafiantes lo perseguía. La sensación de sus labios, suaves bajo la furia de los suyos, era una quemadura en su memoria. Su sed de venganza, antes tan clara y pura, ahora estaba contaminada por el veneno de los celos y un deseo que se negaba a reconocer. Ver a Javier Morales mirar a Marina con esa mezcla de simpatía y atracción había encendido una mecha en su interior. La idea de que ella pudiera encontrar consuelo, o incluso afecto, en los brazos de otro hombre era un pensamiento insoportable. Era ilógico. Debería desear que ella desapareciera de su vida, que se fuera con quien quisiera, una vez que su castigo hubiera terminado. Pero la idea de su ausencia, de que la mansión volviera a su silencio opresivo sin la tensión de su presencia, le causaba un vacío que lo aterrorizaba. Decidió cambiar de táctica. La crueldad directa ya no le servía. Ahora, su tormento sería más sutil, diseñado para mantenerla atada a él, para hacerla depender de su estado de ánimo. Una noche, organizó una cena importante con inversores japoneses. En lugar de tratar a Marina como una simple asistente, la sentó a la mesa. La presentó como su asesora de confianza, obligándola a participar en la conversación, a traducir documentos técnicos. Marina, con su inteligencia y su impecable educación, manejó la situación con una gracia que sorprendió a todos, incluido a él. Durante toda la noche, sintió su mirada sobre ella, una mirada intensa, evaluadora, pero sin la hostilidad habitual. Era una mirada que la desnudaba, que parecía buscar algo en lo profundo de su ser. Cuando los invitados se fueron, se quedaron solos en el gran comedor. «Lo has hecho bien esta noche», dijo él, su voz era un murmullo en el silencio. «Me has sorprendido». «Solo he hecho mi trabajo», respondió ella, recogiendo los platos. Él se acercó y le quitó el plato de las manos, sus dedos rozando los de ella. La electricidad de ese simple contacto los hizo quedarse quietos. «No», dijo él, su voz más suave. «Has hecho más que eso. Has demostrado, clase. Algo que pensé que no tenías. La gente suele tener muchas cualidades que otros no ven, señor Guerrero. Especialmente cuando están cegados por el prejuicio». El golpe dio en el blanco. Una sombra de culpa cruzó el rostro de Alejandro. Marina, empezó, usando su nombre de pila de nuevo, esta vez con una nota de vacilación. Sobre lo que pasó el otro día en la biblioteca. Ella lo interrumpió, dando un paso atrás, creando una distancia segura entre ellos. «No quiero hablar de eso. Fue un error. Olvidémoslo». «No puedo olvidarlo», confesó él, y en esa simple frase había un mundo de tormento. «Yo, perdí el control». «Sí, lo hizo», dijo ella fríamente, aunque su corazón latía con fuerza. «Y le agradecería que no volviera a ocurrir». Sin esperar respuesta, se fue a la cocina, dejándolo solo con sus pensamientos confusos. Estaba jugando con fuego, pero también sentía que, por primera vez, estaba ganando algo de terreno. Su relación se convirtió en un campo de minas emocional. Días de fría profesionalidad eran seguidos por momentos de tensión insoportable.
Un día, mientras trabajaban codo con codo en unos planos de un nuevo proyecto, sus cabezas se inclinaron demasiado cerca. Marina podía sentir su calor, el olor de su piel. Levantó la vista y sus ojos estaban a solo centímetros de los suyos. Él no se apartó. En su lugar, levantó una mano y, con una lentitud tortuosa, apartó un mechón de pelo que había caído sobre la mejilla de ella. Su toque fue tan ligero como el ala de una mariposa, pero envió una descarga por todo el cuerpo de Marina. Tu pelo, susurró él, casi para sí mismo. Huele a gardenias. Ella se quedó sin aliento, incapaz de moverse. En ese momento, no era el monstruo que la atormentaba. Era solo un hombre que la miraba como si fuera la única persona en el mundo. El sonido de la puerta abriéndose los hizo saltar y separarse como dos adolescentes culpables. La señora Elvira entró con una bandeja de té, sus ojos agudos notando la distancia apresurada entre ellos. Desde ese día, Marina notó un cambio en la vieja ama de llaves. La señora Elvira, que siempre había sido distante y severa, empezó a observarla con una nueva curiosidad, a veces incluso con una pizca de simpatía. Mientras tanto, el plan de Javier avanzaba. Había conseguido que un contacto se infiltrara en la partida de póker de Ricardo. Una noche, Marina recibió un mensaje de texto de Elena, lo tienen. Grabaciones. Fotos. Ha perdido una fortuna y ha hablado de más. La emoción era tan abrumadora que Marina casi se desmaya. Estaban cerca. Muy cerca. El paso final era recuperar las pruebas que faltaban, las que seguramente estarían en la casa o en la oficina de Ricardo. Y para eso, necesitaban una distracción. El cumpleaños de Sofía se acercaba. Alejandro estaba más sombrío y retraído que nunca. El día del aniversario, se encerró en su despacho con una botella de whisky y no salió. Marina lo encontró de madrugada, dormido en el sofá, con una foto de su hermana en el pecho. Su rostro, en el sueño, parecía joven y vulnerable. La máscara de dureza había desaparecido, revelando al hombre destrozado por el dolor. Una oleada de compasión la invadió. Cogió una manta y lo cubrió con cuidado. Al hacerlo, su mano rozó su mejilla áspera. Él se movió en sueños, murmurando el nombre de Sofía. Marina sintió un nudo en la garganta. Todo esto, toda esta crueldad, había nacido del amor profundo que sentía por su hermana. No lo justificaba, pero de repente, lo entendía. Al día siguiente, fue a verlo a su despacho. Él estaba de pie junto a la ventana, la resaca y el dolor marcados en su rostro. Siento lo de ayer, dijo él sin mirarla. No debiste verme así. No tiene que disculparse por sentir dolor, respondió ella suavemente. Sabes, continuó él, su voz ronca. Ese día, el día del incendio, teníamos planes. Íbamos a cenar para celebrar su nuevo ascenso. Le compré un regalo. Abrió un cajón y sacó una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un delicado collar de diamantes. Nunca se lo pude dar. La vulnerabilidad en su voz desarmó a Marina. Este era el momento perfecto para la distracción que Javier necesitaba. Respiró hondo. Alejandro. Sé que es difícil, pero tal vez deberías honrar su memoria. Ella no querría verte así. Hay una gala benéfica para el hospital infantil que ella siempre apoyaba. Es esta noche. Deberías ir. Él se giró para mirarla, sorprendido por la sugerencia. ¿Ir a una fiesta? Ahora. No es una fiesta. Es para apoyar su causa. Para que su legado continúe. Ve por ella. Vio la duda en sus ojos, pero también una semilla de interés. No quiero ir solo, dijo finalmente, como si fuera una prueba. Ella sabía lo que estaba pidiendo. Y sabía que era un riesgo terrible. Pero era la única manera. Iré contigo, dijo ella. Si eso es lo que quieres. Una expresión compleja cruzó el rostro de Alejandro. Era una mezcla de sorpresa, gratitud y algo más cálido que no supo identificar. Ponte algo, bonito, dijo, su voz recuperando parte de su autoridad, pero el filo se había suavizado.
Esa tarde, Marina llamó a Javier. Lo tengo. Estaremos fuera de la mansión esta noche durante al menos 4 horas. Es tu oportunidad para entrar en su despacho. Busca cualquier cosa que lo relacione con Ricardo, cualquier correspondencia, cualquier registro de llamadas. Entendido. Ten cuidado, Marina. Estás nadando con tiburones. Cuando Marina bajó por la gran escalera esa noche, Alejandro se quedó sin palabras. Había escogido un vestido de seda verde esmeralda que la señora Elvira le había ayudado a encontrar en el vasto guardarropa de la mansión, uno que aparentemente Sofía había comprado pero nunca usado. El color resaltaba el brillo de sus ojos y el corte se ceñía a sus curvas de una manera elegante y sutil. Se había recogido el pelo en un moño bajo, dejando algunos mechones sueltos que enmarcaban su rostro. Por primera vez, Alejandro no la vio como la sospechosa o la asistente. La vio como una mujer. Una mujer increíblemente hermosa. Empezó, pero las palabras le fallaron. Estás impresionante. Gracias, dijo ella, un ligero rubor coloreando sus mejillas. El viaje en coche a la gala fue extrañamente silencioso, pero no era un silencio incómodo. Era un silencio expectante. En el evento, Alejandro fue un anfitrión consumado. Saludó a la gente, hizo donaciones generosas, pero su atención nunca se desvió de Marina por mucho tiempo. La mantuvo a su lado, su mano a menudo en la parte baja de su espalda, un gesto posesivo que enviaba escalofríos por la columna vertebral de Marina. Parece que has domesticado a la bestia, le susurró un conocido empresario a Marina mientras Alejandro hablaba con otra persona. Nadie lo había visto tan relajado en meses. Marina forzó una sonrisa. Si supieran la verdad. A mitad de la noche, Alejandro la condujo a la terraza. Las luces de la ciudad se extendían bajo ellos como un manto de estrellas. Gracias por esto, Marina, dijo él, su voz seria. Tenías razón. Esto es lo que Sofía hubiera querido. Solo me alegro de haber podido ayudar. Se quedaron en silencio por un momento, mirando el horizonte. ¿Por qué sigues aquí?, preguntó él de repente. ¿Después de todo lo que te he hecho? ¿Por qué no te fuiste cuando tuviste la oportunidad? Marina se giró para mirarlo, la brisa nocturna jugando con su pelo. Porque no soy culpable, dijo ella simplemente. Y no voy a dejar que nadie, ni siquiera tú, me haga huir como si lo fuera. Quiero mi nombre limpio. Y quiero justicia para Sofía, igual que tú. Él la miró, y por primera vez, ella vio una rendición total en sus ojos. Vio que, en el fondo, él empezaba a creerle. Se acercó a ella lentamente. Marina, yo. Pero antes de que pudiera terminar, su teléfono sonó. Era un mensaje de Javier, lo tengo. Registros de transferencias bancarias de las cuentas de Sofía a las de Ricardo. Y un correo electrónico de Ricardo amenazándola, fechado el día antes del incendio. Es suficiente. Sal de ahí ahora. Te veo en el punto de encuentro. El alivio fue tan intenso que Marina casi se dobla por la mitad. Había terminado. Podía irse. Tengo que irme, dijo ella bruscamente, dando un paso atrás. La calidez del momento se rompió. La confusión apareció en el rostro de Alejandro. ¿Irte? ¿A dónde? Lejos de aquí. Lejos de ti, dijo, su voz temblando con la emoción reprimida de meses. Se dio la vuelta para marcharse, pero él la agarró del brazo, con más suavidad que antes, pero con la misma determinación. No. No te vas a ir. No así. ¿Por qué no?, lo retó ella, con lágrimas de rabia y alivio picando en sus ojos. Ya tienes lo que querías. Me has humillado, me has torturado. ¿Qué más quieres de mí? Él la miró, su rostro un tormento de emociones en conflicto. El plan, la venganza, todo se había derrumbado, dejando solo una verdad cruda y aterradora. Te quiero a ti, susurró, su voz rota. No sé cómo ni por qué, pero me he enamorado de ti, Marina. Y la idea de que te vayas, la idea de que ese detective. Es demasiado tarde, Alejandro, lo interrumpió ella, arrancando su brazo de su agarre. Es demasiado tarde.
Corrió a través del salón de baile, ignorando las miradas curiosas. Salió al aire frío de la noche, buscando el coche que Javier había enviado para ella. Vio los faros al final de la calle y corrió hacia ellos. Pero justo cuando llegaba a la puerta, oyó un coche chirriar detrás de ella. Alejandro había salido tras ella. ¿A dónde crees que vas?, gritó él, su voz resonando en la noche silenciosa. Justo en ese momento, un coche negro que no era el de Javier dobló la esquina a toda velocidad. Las luces se dirigieron directamente hacia Marina. Ella se quedó congelada, cegada. Alejandro gritó su nombre y se lanzó hacia ella. La empujó fuera del camino, recibiendo el impacto del coche. El sonido del metal contra el cuerpo fue sickening, seguido por el chirrido de neumáticos cuando el coche huyó de la escena. Marina cayó al suelo, a salvo pero horrorizada, y se giró justo a tiempo para ver a Alejandro desplomarse en el asfalto, un charco de sangre extendiéndose rápidamente a su alrededor. El mundo de Marina se detuvo por segunda vez, no por el fuego, sino por la visión del hombre que la había atormentado, el hombre que acababa de confesar su amor por ella, yaciendo inmóvil en el suelo después de haberle salvado la vida. El sonido agudo de la sirena de la ambulancia era una puñalada en los oídos de Marina, un contrapunto horrible al latido frenético de su propio corazón. Estaba arrodillada en el asfalto frío, con la sangre de Alejandro caliente y pegajosa en sus manos. No se duerma, señor Guerrero. Alejandro, por favor, quédese conmigo, le susurraba, su voz rota, las lágrimas cayendo sobre el rostro pálido de él. Sus ojos, antes llenos de fuego y acero, estaban vidriosos, fijos en algún punto más allá de la noche. Un paramédico la apartó con suavidad pero con firmeza. Señorita, necesitamos espacio. Vio cómo lo subían a la camilla, cómo le colocaban una máscara de oxígeno, el movimiento rápido y eficiente de manos expertas que luchaban por mantenerlo en este mundo. Javier llegó en ese momento, su rostro una máscara de preocupación al ver la escena. Corrió hacia ella, quitándose la chaqueta y poniéndola sobre sus hombros temblorosos. «Marina, ¿estás herida?». Ella negó con la cabeza, incapaz de hablar. Solo podía señalar la ambulancia que se alejaba, sus luces rojas y azules cortando la oscuridad como cuchillas. «Fue él», logró decir. Se interpuso. «El coche venía hacia mí». La comprensión brilló en los ojos de Javier, seguida de una ira helada. Inmediatamente se dirigió al oficial de policía que estaba acordonando la zona, mostrando su identificación y explicando quién era. Vio a Javier hablando, gesticulando, su calma profesional contrastando con el caos que Marina sentía por dentro. En el hospital, el tiempo se estiró hasta convertirse en una goma elástica de agonía. El olor a antiséptico, el pitido constante de las máquinas, las voces apagadas de las enfermeras, todo se mezclaba en una cacofonía de pesadilla. Javier se había encargado de todo, hablando con los médicos, respondiendo a las preguntas de la policía, protegiéndola. Le trajo un café que ella no podía beber. Le hablaba en voz baja, asegurándole que la evidencia contra Ricardo era ahora abrumadora, que esto era un intento de asesinato, que lo atraparían. Pero las palabras de Javier no llegaban del todo a Marina. Su mente estaba atrapada en un bucle, el chirrido de los neumáticos, el grito de Alejandro, su cuerpo cayendo para protegerla, y su confesión momentos antes, «Te quiero a ti». ¿Cómo podía un hombre que la había atormentado, que la había odiado con cada fibra de su ser, enamorarse de ella? ¿Y cómo podía ella, la víctima de su cruel venganza, sentir ese dolor desgarrador en el pecho al pensar que podía morir? Era una locura. Una hermosa y terrible locura. Una enfermera salió del quirófano. Familia del señor Guerrero. Marina y Javier se pusieron de pie de un salto. Lo hemos estabilizado. El impacto fue severo. Múltiples fracturas, hemorragia interna, pero el golpe principal fue en la cabeza. Lo hemos inducido a un coma para reducir la inflamación cerebral. Las próximas 48 horas son críticas. Coma. La palabra resonó en el pasillo silencioso. No estaba muerto, pero estaba suspendido entre la vida y la nada.
Justo en ese momento, las puertas del hospital se abrieron de golpe y entró una mujer alta, elegante incluso en su angustia, con el mismo pelo oscuro y los mismos ojos de acero que Alejandro. Era Victoria Guerrero, la matriarca. Su mirada recorrió el pasillo y se posó en Marina con un odio tan puro que la hizo retroceder un paso. Tú, siseó Victoria, avanzando hacia ella como una pantera. ¿Qué haces tú aquí? Esto es tu culpa. Desde que apareciste en nuestras vidas, solo has traído desgracia. Primero mi hija, y ahora mi hijo. Señora, por favor, intervino Javier, poniéndose entre las dos mujeres. La señorita Valdés es una víctima aquí. El coche venía a por ella. No me importa, gritó Victoria, sus ojos llenos de lágrimas de furia. Ella es una maldición. Quiero que se vaya. Largo de mi vista. No te atrevas a estar cerca de mi hijo. Marina se quedó paralizada, las acusaciones golpeándola como latigazos. Pero entonces, la imagen de Alejandro cubriéndola con su propio cuerpo la llenó de una fuerza inesperada. No me iré, dijo, su voz sorprendentemente firme. Su hijo me salvó la vida. No me moveré de aquí hasta que sepa que está bien. La bofetada resonó en el silencio del pasillo. La mejilla de Marina ardió, pero no apartó la mirada de los ojos de Victoria. Soportó el golpe, de la misma manera que había soportado las semanas de tormento psicológico. Vio el asombro en el rostro de Victoria, que claramente no esperaba esa resistencia. Antes de que la situación empeorara, los guardias de seguridad del hospital intervinieron, y Javier condujo a Marina a una sala de espera más apartada. Elena y Carlos llegaron poco después, habiendo recibido la llamada de Javier. Elena abrazó a Marina con fuerza. ¿Cómo estás? Dios mío, Marina, pasamos un susto de muerte. Carlos miró a Javier. Lo tienes todo, ¿verdad? La confesión grabada, los documentos. Lo tenemos, confirmó Javier. La policía ha emitido una orden de arresto contra Ricardo Linares. Están registrando su apartamento ahora mismo. No irá muy lejos. Pero mientras sus amigos hablaban de justicia, la mente de Marina seguía junto a la cama de Alejandro. Durante los 2 días siguientes, Marina vivió en el hospital. Dormía a ratos en un sillón incómodo, comía lo que Elena le traía, y soportaba las miradas asesinas de Victoria Guerrero cada vez que se cruzaban. Pasaba horas mirando a Alejandro a través del cristal de la unidad de cuidados intensivos. Estaba pálido, conectado a un laberinto de tubos y máquinas que respiraban y vivían por él. Verlo tan vulnerable era una extraña tortura. Recordaba su arrogancia, su control, la forma en que su presencia llenaba cualquier habitación. Ahora era solo fragilidad. Recordaba el beso en la biblioteca, la furia y la desesperación en sus labios. En ese momento lo había odiado, pero ahora, bajo la cruda luz del hospital, lo veía de otra manera. Era el beso de un hombre que se ahogaba, que se aferraba a la única cosa real en medio de un mar de dolor y culpa. Una tarde, mientras Victoria estaba ausente, una enfermera amable dejó que Marina entrara en la habitación por un par de minutos. Háblale, le dijo la enfermera. A veces pueden oír. Marina se acercó a la cama, su corazón latiendo con fuerza. Tomó su mano, que estaba sorprendentemente cálida y grande entre las suyas. Las yemas de sus dedos rozaron la palma de él, explorando las líneas de una mano que le había causado tanto dolor y que, al final, la había salvado. Alejandro, susurró, inclinándose cerca de su oído. Tienes que despertar. No puedes rendirte ahora. Me salvaste. Me debes una explicación, ¿recuerdas? Le temblaba la voz. Dijiste que me querías. Un hombre no dice eso y luego se va. Es de cobardes. Y tú eres muchas cosas, Alejandro Guerrero, pero no eres un cobarde. Lucha. Por favor, lucha. Apretó su mano, derramando una lágrima sobre sus nudillos. En ese instante, sintió una levísima presión en sus dedos. Tan sutil que podría haberla imaginado. Pero no lo hizo. Sabía que él estaba allí, luchando por volver. Al tercer día, sucedió.
El médico salió con una sonrisa cansada. Ha despertado. El alivio fue tan abrumador que las piernas de Marina cedieron y Javier tuvo que sujetarla. Cuando por fin le permitieron entrar, Victoria ya estaba a su lado, sosteniéndole la mano. Alejandro parecía agotado, desorientado, pero sus ojos estaban abiertos. Y en cuanto Marina entró, esos ojos de acero la buscaron, la encontraron y se aferraron a ella. Marina, su voz era un graznido ronco, apenas audible. Victoria se puso rígida. Hijo, ¿cómo te sientes? No te esfuerces en hablar. Marina, repitió él, ignorando a su madre, sus ojos nunca dejando el rostro de ella. Estás a salvo. Esas fueron sus primeras palabras. No preguntó por él mismo, ni por lo que había pasado. Solo se aseguró de que ella estuviera bien. El corazón de Marina dio un vuelco. Sí, susurró, acercándose a la cama, ignorando la mirada fulminante de Victoria. Gracias a ti. No, insistió su madre, interponiéndose. Hijo, necesitas descansar. Ella no debería estar aquí. Alejandro frunció el ceño, un destello de su antigua autoridad regresando a pesar de su debilidad. Madre, déjanos solos. Por favor. Victoria lo miró, incrédula. Pero Alejandro. Por favor, repitió él, y el esfuerzo le costó un acceso de tos. A regañadientes, Victoria salió de la habitación, lanzándole a Marina una mirada que prometía una guerra futura. Cuando la puerta se cerró, un silencio íntimo los envolvió. Te vi, dijo él, su voz todavía débil. Toda vestida de verde. Parecías un ángel vengador. Y luego, el coche. SHHH, no hables, le dijo ella, acercándose más. Le arregló la almohada, sus dedos rozando su pelo. El contacto fue eléctrico. Necesitas descansar. No me iré a ninguna parte, dijo él con una media sonrisa irónica. Dime que no te irás. La miraba con una vulnerabilidad que la desarmó por completo. La venganza se había desvanecido. El odio era un recuerdo lejano. En su lugar, había un hombre roto que temía quedarse solo. No me iré, le prometió ella, y lo dijo de corazón. Los días que siguieron fueron un extraño interludio de paz en medio de la tormenta. Alejandro se recuperaba lentamente, y Marina se convirtió en una presencia constante en su habitación. Le leía las noticias, le ayudaba con la comida cuando las enfermeras estaban ocupadas, o simplemente se sentaba en silencio a su lado mientras él dormía. Victoria la toleraba a duras penas, pero la insistencia de Alejandro en que Marina se quedara no le dejaba opción. Javier, por su parte, seguía avanzando. Atrapamos a Ricardo, le informó a Marina un día en la cafetería del hospital. Estaba tratando de huir del país. Cantó como un pajarito. Pero hay algo más. Javier se inclinó sobre la mesa. Ricardo no actuaba solo. Alguien le dio información sobre Sofía. Alguien sabía que Alejandro no estaría en la ciudad esa noche. Y alguien financió su intento de fuga. Hay un pez más gordo, Marina. Y creemos que está dentro de Empresas Guerrero. La noticia era escalofriante. El asesino de Sofía seguía ahí fuera. Mientras tanto, en la habitación del hospital, la relación entre Marina y Alejandro se profundizaba. La intimidad forzada derribó las barreras que quedaban. Una noche, él tuvo una pesadilla. Despertó sudando y gritando el nombre de Sofía. Marina, que se había quedado dormida en el sillón, corrió a su lado. Le cogió la mano y empezó a hablarle en voz baja y tranquilizadora hasta que los temblores cesaron. Me siento tan culpable, susurró él en la oscuridad, con lágrimas en los ojos. Ella me llamó esa tarde. Quería hablarme de Ricardo, lo sé. Pero yo estaba en una reunión importante, fui cortante con ella. Le dije que hablaríamos en la cena, una cena a la que nunca llegó. Si la hubiera escuchado. No puedes culparte por eso, dijo Marina con dulzura. Tú no lo sabías. Él giró su mano y entrelazó sus dedos con los de ella. Desde que murió, la venganza era lo único que me mantenía en pie. Era un fuego que me consumía, que me impedía sentir el verdadero dolor.
Y tú te convertiste en el centro de ese fuego. Cada mala pasada, cada palabra cruel, era mi forma de no desmoronarme. La confesión la dejó sin aliento. Lo siento tanto, Marina. Por todo. Fui un monstruo. Y casi te pierdo antes de darme cuenta de que te habías convertido en mi única razón para querer vivir. Acarició su mejilla con el dorso de sus dedos, su toque tembloroso y reverente. La forma en que me desafiabas, la fuerza en tus ojos, me obsesioné. Primero con destruirte, y luego, solo contigo. Y cuando ese detective apareció, cuando vi cómo te miraba, sentí que me arrancaban algo que ni siquiera sabía que era mío. Y tuve tanto miedo. Alejandro, susurró ella. Yo. No sabía qué decir. Su corazón era un campo de batalla de emociones encontradas. Se inclinó y, con una ternura que la sorprendió a sí misma, lo besó. Fue un beso suave, dubitativo al principio, un roce de labios que preguntaba en lugar de exigir. Él respondió con una desesperación contenida, abriendo la boca bajo la de ella, un suspiro escapando de su garganta. Fue un beso de perdón, de comprensión, un reconocimiento silencioso de que ambos estaban rotos, y que tal vez, solo tal vez, podrían empezar a sanar juntos. Cuando se separaron, sus frentes quedaron unidas. No me dejes, Marina, le rogó él en un susurro. Pase lo que pase, no me dejes. Y ella supo, en lo más profundo de su ser, que ya no podía. Una semana después, Alejandro fue dado de alta. Insistió en volver a la mansión, y también insistió en que Marina volviera con él. No estará segura en ninguna otra parte hasta que atrapemos a quien quiera que esté detrás de Ricardo, argumentó, y era una razón lo suficientemente buena para convencer a Javier y a sus amigos. Pero ambos sabían que era más que eso. Quería tenerla cerca. El regreso a la mansión fue extraño. Era el mismo lugar, pero todo había cambiado. El aire ya no estaba cargado de odio y tensión, sino de una posibilidad frágil y anhelante. Alejandro todavía estaba débil y necesitaba cuidados. Marina se encontró asumiendo un nuevo papel, no como su asistente, sino como su compañera. Se instaló en una habitación de huéspedes contigua a la suya. Una noche, ella le estaba llevando una taza de té y lo encontró de pie junto a la ventana de su dormitorio, mirando la oscuridad. Estaba vestido solo con un pantalón de pijama, y la luz de la luna delineaba las cicatrices aún frescas en su espalda y hombro. Se acercó y se paró a su lado en silencio. Estaba pensando, dijo él sin mirarla. En todo el tiempo que perdimos. En todo el daño que te hice. No puedo deshacerlo, Marina. Esas cicatrices que llevo fuera son nada comparadas con las que te causé a ti por dentro. Se giró para enfrentarla, su rostro serio a la luz de la luna. Sé que no tengo ningún derecho. Pero quiero empezar de nuevo. Contigo. Si me das la oportunidad, te prometo que pasaré el resto de mi vida demostrándote que el hombre que te salvó la vida es quien soy realmente, no el monstruo que te trajo aquí. Todavía tengo miedo, Alejandro, confesó ella. Tengo miedo de que todo esto sea un sueño, o una consecuencia de tu accidente. Que cuando te recuperes del todo, el odio vuelva. Él acunó su rostro entre sus manos, sus pulgares acariciando sus pómulos. Su mirada era intensa, llena de una sinceridad que le llegó hasta el alma. Ese hombre murió en el asfalto esa noche, Marina. Ojalá hubiera muerto del todo para poder renacer como alguien digno de ti. El odio que sentía era solo un disfraz para el dolor. Tú me quitaste ese disfraz. Me viste, incluso cuando yo mismo no podía verme. Se inclinó y la besó de nuevo, esta vez sin la desesperación del hospital. Era un beso profundo, lento, lleno de promesas. Un beso que hablaba de futuro, no de pasado. Marina le devolvió el beso, permitiéndose por primera vez sentir la oleada de deseo y afecto que había estado reprimiendo durante tanto tiempo. Se entregó al momento, a la sensación de sus brazos rodeándola, atrayéndola contra su cuerpo cálido y fuerte, un cuerpo que se estaba curando. Sus manos subieron por su espalda, sintiéndola. Fuerza que regresaba a sus músculos. Un gemido escapó de la garganta de él, una mezcla de placer y dolor por la presión en sus heridas.
Perdón, se disculpó ella, tratando de apartarse. Pero él la sujetó con más fuerza. No te detengas, susurró contra sus labios, su voz ronca de deseo. Necesito esto. Te necesito a ti. Eres la única medicina que funciona. Sus labios bajaron por su cuello, dejando un rastro de fuego. Dime que eres mía, Marina, gruñó suavemente, su aliento caliente contra su piel. Dime que después de todo esto, al menos lucharás por nosotros. Soy un bastardo posesivo y celoso, pero te juro que todo lo que posea, lo compartiré contigo. Las palabras eran una mezcla extraña de su antiguo yo dominante y su nueva vulnerabilidad. Y por alguna razón, esa honestidad la excitó y la tranquilizó a partes iguales. Soy tuya, Alejandro, suspiró ella, inclinando la cabeza para darle más acceso. Pero tú también eres mío. Una sonrisa depredadora, la primera sonrisa genuina que le había visto, apareció en su rostro. Trato hecho, Valdés. La levantó en brazos, ignorando el dolor punzante de sus costillas, y la llevó hacia la cama. Pero justo cuando la iba a depositar sobre las sábanas, el sonido de un cristal rompiéndose en la planta baja los devolvió bruscamente a la realidad. Se quedaron helados. Alguien había entrado en la casa. El peligro del que Alejandro la había advertido no era una teoría. Estaba allí, con ellos, en la oscuridad. El pez gordo había decidido que si no podía eliminar a Marina, tal vez era hora de eliminar el problema de raíz, empezando por Alejandro Guerrero. La frágil burbuja de su romance acababa de estallar, recordándoles que su pesadilla aún no había terminado. El instinto de Alejandro, perfeccionado durante años en la jungla corporativa, se apoderó de él. A pesar del dolor punzante en sus costillas, su cuerpo reaccionó antes que su mente. Empujó a Marina detrás de él, lejos de la puerta, protegiéndola con su propio cuerpo herido. Coge mi teléfono de la mesita de noche, siseó, su voz era un gruñido bajo y urgente. Marca el número de Javier. Ponlo en altavoz y déjalo en el suelo. No hagas ningún ruido. Marina, con el corazón en la garganta, obedeció al instante. Sus dedos temblaban tanto que casi se le cae el teléfono, pero logró hacer la llamada. La voz de Javier respondió al primer tono, somnolienta. Dime. Marina no dijo nada, simplemente colocó el teléfono en el suelo junto a la cama, con la línea abierta, tal como Alejandro le había indicado. Era una baliza silenciosa, una llamada de auxilio sin palabras. Desde abajo, oyeron pasos. No eran los pasos pesados de un ladrón torpe, sino el andar sigiloso de alguien que conocía la casa, alguien que se movía con propósito. Alejandro cogió un pesado atizador de la chimenea de la habitación y se colocó junto a la puerta, su cuerpo tenso, listo para atacar a pesar de su debilidad. Su respiración era superficial, y Marina podía ver las gotas de sudor en su frente. Métete en el vestidor y cierra la puerta sin hacer ruido, le ordenó en un susurro. Pase lo que pase, no salgas. No te voy a dejar solo, protestó ella, su voz apenas un hilo. Los ojos de Alejandro la encontraron en la penumbra, y por un instante, el miedo fue reemplazado por una ternura feroz. No me estás dejando solo. Me estás dando una razón para luchar. Ahora, haz lo que te digo. Por favor. Le dio un beso rápido y duro en los labios, un sello de desesperación y promesa. Te amo. Marina se mordió el labio para no sollozar y corrió hacia el enorme vestidor, cerrando la puerta casi por completo, dejando solo una rendija minúscula para poder ver. Los pasos se detuvieron frente a la puerta del dormitorio. El pomo giró lentamente, sin un solo chirrido. La puerta se abrió y una figura alta, vestida de negro de la cabeza a los pies, con un pasamontañas cubriendo su rostro, entró en la habitación. Sostenía un arma, equipada con un silenciador. La figura escaneó la habitación y no pareció ver a Alejandro escondido en la sombra junto a la entrada. Caminó hacia la cama, probablemente esperando encontrarlo dormido e indefenso. Fue el error que Alejandro estaba esperando. Con un grito de rabia que pareció desgarrar sus pulmones, salió de las sombras y golpeó con el atizador el brazo del intruso que sostenía el arma. El hombre gritó de dolor y sorpresa, soltando la pistola, que se deslizó bajo la cama.
Pero el intruso era fuerte y rápido. Se recuperó al instante y se abalanzó sobre Alejandro, golpeándolo con el hombro en las costillas heridas. Alejandro se dobló de dolor, sin aliento. El hombre aprovechó para darle un puñetazo en la cara que lo envió tambaleándose hacia atrás. Marina ahogó un grito desde el vestidor. El intruso se lanzó para rematar a Alejandro, pero este, movido por la adrenalina, se arrojó al suelo y barrió las piernas de su oponente, haciéndolo caer con estrépito. Lucharon en el suelo, una batalla desesperada y brutal. Alejandro estaba en clara desventaja. Cada movimiento era una agonía para él, y el intruso era más fuerte, más rápido. Consiguió inmovilizar a Alejandro, con una mano en su garganta, apretando, cortando su suministro de aire. La cara de Alejandro comenzó a congestionarse. Justo cuando Marina pensaba que iba a verlo morir, tomó una decisión. No iba a esconderse. Abrió la puerta del vestidor de golpe y cogió la lámpara más pesada de la mesita de noche. Con todas sus fuerzas, la estrelló contra la espalda del intruso. El hombre rugió de dolor y giró la cabeza. A través de los agujeros del pasamontañas, sus ojos se encontraron con los de ella, llenos de sorpresa y una furia asesina. Ese segundo de distracción fue suficiente. Alejandro, con un último esfuerzo, usó la pausa para dar un cabezazo al hombre, rompiéndole la nariz bajo la máscara. La sangre brotó, y el intruso retrocedió, llevándose las manos a la cara. En ese momento, se oyeron sirenas a lo lejos. El teléfono. Javier lo había entendido. El pánico se apoderó del intruso. Miró la puerta, luego a Alejandro y Marina, su presa. La oportunidad de matarlo se había esfumado, ahora tenía que escapar. Empujó a Marina con violencia, haciéndola caer sobre una mesa de cristal que se hizo añicos y salió corriendo de la habitación. Alejandro, respirando con dificultad, se arrastró hacia ella. ¿Estás bien? Marina, ¿estás herida? Estoy bien, dijo ella, aunque tenía cortes superficiales de los cristales en los brazos. Tú sangras. Una de las heridas de Alejandro se había reabierto y la sangre manchaba su pijama. Las sirenas estaban ahora en la puerta de la mansión. Se oyeron gritos, la puerta principal siendo derribada. Javier entró en la habitación con 2 policías, su arma en la mano, su rostro pálido de preocupación. «Están arriba», gritó, al verlos. Se arrodilló junto a ellos mientras los policías corrían a perseguir al intruso. «¿Se ha ido?», preguntó Alejandro. «No por mucho tiempo», dijo Javier. «Tenemos todos los accesos cubiertos. No saldrá de la finca». Unos minutos más tarde, uno de los oficiales bajó. «Lo tenemos». Estaba intentando saltar el muro trasero. Se resistió. «Tráiganlo», ordenó Javier. Lo subieron, esposado, sangrando por la nariz, escoltado por 2 policías. Se detuvieron en el umbral de la habitación. «Quítale la máscara», dijo Javier. Un oficial se la arrancó de un tirón. Marina jadeó, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. Alejandro lo miró fijamente, y su expresión pasó del dolor a la más absoluta incredulidad, y luego a una ira tan fría y profunda que pareció congelar el aire de la habitación. No era un extraño. No era un matón a sueldo. Era Leonardo Vargas. El vicepresidente de Empresas Guerrero. El mejor amigo de su padre. El hombre que había sido su mentor, su confidente, casi un segundo padre para él desde que el suyo había enfermado. «Leo», susurró Alejandro, su voz rota por la traición. Leonardo lo miró, su rostro hinchado y ensangrentado contorsionado en una mueca de odio puro. Ya no tenía nada que perder. «Debí matarte en el hospital», escupió, las palabras ahogadas por la sangre. «¿Por qué?», preguntó Alejandro. «¿Por qué, Leo? ¿Sofía? La mataste tú». «Tu hermana era una mocosa entrometida», gritó Leonardo, la locura brillando en sus ojos. «Iba a arruinarlo todo. Años de trabajo. Estaba desviando fondos, sí, pero era mi dinero. Yo hice esa empresa lo que es, mientras tu padre se marchitaba y tú jugabas a ser el rey. Ella lo descubrió. Iba a contártelo.
Tuve que detenerla. Ricardo, dijo Marina, la pieza final encajando en el rompecabezas. Tú lo usaste. Leonardo se rió, una risa horrible y rota. ¿Ricardo? Un idiota con deudas. Le dije que solo tenía que asustarla. Un pequeño fuego en su puerta para destruir su ordenador, sus pruebas. Pero el idiota usó demasiado acelerante. Y luego, cuando las cosas se pusieron feas, tú, dijo, señalando a Marina con la barbilla, eras la culpable perfecta. La inquilina insignificante. Fue tan fácil manipular a Alejandro, lleno de dolor y rabia. Él hizo todo el trabajo sucio por mí, destruyéndote, mientras yo me sentaba y observaba. Alejandro se levantó, apoyándose en la pared, su rostro pálido como la cera. El dolor físico no era nada comparado con la agonía de esa traición. El atropello, dijo. Fuiste tú. Querías matarla a ella. Por supuesto. Si ella hablaba, Ricardo cantaría. Y lo hizo. Traté de sacarlo del país, pero vuestro detective era demasiado bueno, dijo, mirando con desprecio a Javier. Así que tuve que venir a terminar el trabajo yo mismo. Primero tú, luego ella. Hubiera parecido una trágica secuela. El poderoso guerrero y su amante, asesinados por el mismo psicópata que mató a su hermana. La prensa se lo habría tragado. Y yo me habría quedado con la empresa. Estás enfermo, susurró Marina. Estoy harto de los Guerrero, rugió Leonardo. Harto de vivir a vuestra sombra. Esa empresa debería haber sido mía. Los policías se lo llevaron, sus gritos resonando por el pasillo hasta que la casa quedó en silencio. La tormenta había pasado. La verdad, en toda su horrible fealdad, había sido revelada. Marina corrió hacia Alejandro justo cuando sus piernas cedieron. Lo sostuvo, sintiendo el temblor que recorría su cuerpo. No era por la herida, sino por el shock y la pena. Lo ayudó a sentarse en el borde de la cama rota, y él simplemente la abrazó, escondiendo su rostro en su cuello, y por primera vez desde que ella lo conocía, Alejandro Guerrero se derrumbó y lloró. Lloró por su hermana, por la traición de su amigo, por la culpa de haber atormentado a una mujer inocente mientras el verdadero asesino le daba palmaditas en la espalda. Y Marina lo abrazó, meciéndolo suavemente, absorbiendo su dolor, siendo su ancla en un mundo que se había vuelto del revés. En las semanas siguientes, la mansión se convirtió en un santuario. La prensa acampaba fuera de las puertas, pero dentro, un nuevo tipo de silencio se había instalado. Era un silencio de curación. Alejandro se había cerrado al mundo exterior, delegando el control de la empresa a un consejo de confianza. Su único foco era Marina. Se despertaban juntos, pasaban los días hablando, leyendo en el jardín, o simplemente sentados uno al lado del otro, encontrando consuelo en su mutua presencia. Él le contaba historias de Sofía, las divertidas, las entrañables, compartiendo su dolor con ella. Y ella le hablaba de sus sueños, de la carrera que había perdido, de la vida que quería construir. Una tarde, estaban sentados en la terraza, viendo la puesta de sol. No puedo seguir viviendo aquí, dijo Marina suavemente. El cuerpo de Alejandro se tensó. ¿Quieres irte? Ella sonrió y le tomó la mano. No quiero dejarte a ti. Quiero dejar esta casa. Hay demasiados fantasmas aquí, Alejandro. Demasiado dolor. Él la miró, comprendiendo. Tienes razón. Ninguno de los dos puede sanar del todo en este lugar. ¿A dónde irías? No lo sé. Empezar de nuevo. Tal vez en una ciudad más pequeña. Abrir mi propio estudio de diseño. Algo pequeño. Llévame contigo, dijo él, con una simplicidad que la dejó sin aliento. ¿Qué? Llévame contigo. Vende esta casa, vende todo. Podemos ir a donde tú quieras. Empezar de nuevo, juntos. Sin empresas Guerrero, sin mansiones, sin fantasmas. Solo tú y yo. ¿Hablas en serio? ¿Podrías dejar todo esto? Él se giró en su silla para mirarla de frente, sus ojos de acero llenos de una serena determinación. Marina, durante meses, todo lo que importaba era este imperio.
Venganza, poder, control. Y no me sirvió de nada. Estaba vacío. La única vez que me he sentido vivo, la única vez que he sentido algo real, ha sido contigo. Tú eres mi hogar ahora, no esta casa. Mi imperio eres tú. Las lágrimas llenaron los ojos de Marina, pero esta vez eran lágrimas de una felicidad tan abrumadora que casi dolía. Sí, susurró. Sí, te llevaré conmigo. Esa noche, hicieron el amor por primera vez sin la sombra de la muerte sobre ellos. Fue diferente a los besos desesperados y a la pasión febril nacida del peligro. Fue un acto lento, tierno, de exploración y adoración. Él memorizó su cuerpo con sus manos y su boca, cada beso una disculpa, cada caricia una promesa. Y ella se entregó a él por completo, sin miedo, sin reservas, encontrando en sus brazos no una jaula, sino la más absoluta libertad. Me pasé la vida buscando a la mujer perfecta para llevar el apellido Guerrero, le susurró él después, mientras yacían abrazados bajo las sábanas. ¡Qué idiota! La mujer perfecta era la que iba a enseñarme que mi apellido no significaba nada comparado con ser simplemente tu hombre. Marina sonrió contra su pecho, escuchando el latido constante de su corazón. Y yo buscaba a un príncipe azul que me salvara, respondió ella. En cambio, encontré a un dragón herido que me enseñó a salvarme a mí misma, y luego decidí quedármelo porque resultó que también sabía dar muy buenos besos. Él se rió, un sonido profundo y genuino que vibró a través de ella. Oye, en mi defensa, siempre fui bueno besando. Discutible, bromeó ella, pellizcándole un costado. Se rieron juntos, y en esa risa compartida, sellaron su futuro. Días después, mientras Marina hacía las maletas, una extraña sensación la invadió. Una ola de náuseas y mareo que la obligó a sentarse en el borde de la cama. Al principio lo atribuyó al estrés y a las emociones de las últimas semanas. Pero al día siguiente, volvió a sentirlo por la mañana. Una pequeña semilla de una idea, improbable pero increíblemente persistente, comenzó a brotar en su mente. Pensó en la noche del ataque, en la semana siguiente en el hospital, en los días de curación. Se puso la mano en el vientre, y una sensación de asombro y terror la recorrió. ¿Era posible? ¿Podría la vida, después de tanta muerte, haber encontrado una manera de florecer en el lugar más inesperado de todos? Decidió no decirle nada a Alejandro todavía. Quería estar segura. Pero mientras lo veía desde la ventana, supervisando a los hombres de la mudanza con una sonrisa en el rostro, una sonrisa que ella le había devuelto, se dio cuenta de que su nuevo comienzo podría ser mucho más que una nueva ciudad y una nueva casa. Podría ser una nueva vida, en todos los sentidos de la palabra. Una familia nacida de las cenizas de una tragedia. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, Marina Valdés sintió una paz absoluta. Ya no tenía miedo del futuro. Lo estaba creando, junto al hombre que había pasado de ser su verdugo a ser su salvación y, ahora, el guardián de su corazón y de un secreto que pronto cambiaría sus vidas para siempre. El último capítulo de su dolor había terminado. El primero de su felicidad estaba a punto de comenzar a escribirse. La certeza llegó en un pequeño cuarto de baño de una farmacia de la ciudad, en la forma de 2 líneas rosas indelebles en una tira de plástico. Marina se quedó mirando la prueba de embarazo, con la mano temblorosa apoyada en el lavabo de porcelana fría. No era una sorpresa, no realmente. Su cuerpo se lo había estado susurrando durante días. Pero verlo, la confirmación visual, era un golpe. Un golpe de pánico, de alegría aterradora, de un asombro tan profundo que le cortó la respiración. Un bebé. Un hijo de Alejandro. Un pequeño ser concebido en medio del caos, el dolor y un amor que apenas comenzaba a encontrar su voz. Salió de la farmacia como en un sueño y caminó sin rumbo por las calles, la prueba guardada en el fondo de su bolso como un talismán secreto y explosivo. ¿Cómo se lo iba a decir? ¿Y cuándo? El hombre al que amaba estaba saliendo de la peor pesadilla de su vida. Estaba de luto por su hermana, lidiando con la traición de su figura paterna y abandonando activamente el único mundo que había conocido. Estaban a punto de venderlo todo y huir para empezar de cero.
¿Era justo añadirle el peso, la responsabilidad monumental, de un hijo en ese momento? ¿O era, quizá, la pieza que faltaba para cimentar su nuevo mundo, el ancla que necesitaban para asegurarse de que su futuro juntos no era solo un sueño fugaz? Decidió esperar. No por miedo a su reacción, sino porque quería que el momento fuera perfecto. Quería decírselo cuando la última caja de la mansión estuviera cerrada, cuando la sombra de Leonardo Vargas fuera un eco lejano y la promesa de su nueva vida fuera la única verdad tangible entre ellos. En los días siguientes, mientras los abogados finalizaban la venta de la mansión y Alejandro transfería la gestión de su imperio a un nuevo CEO, Marina observó a Alejandro con nuevos ojos. Lo observaba mientras él, torpemente al principio, intentaba ayudar a la señora Elvira a empacar la porcelana, rompiendo una taza y luciendo tan mortificado que Marina tuvo que reírse. Lo observaba mientras se paraba en silencio frente al retrato de Sofía, no con la rabia y la culpa de antes, sino con una tristeza serena, susurrándole cosas que solo él y el lienzo podían oír. Una tarde, lo encontró en el viejo columpio del jardín, el que Sofía amaba. Marina se sentó a su lado, y él le rodeó los hombros con un brazo, atrayéndola hacia él. Tenía razón, ¿sabes?, dijo él, mirando la imponente estructura de piedra de la casa. Esto es solo una pila de piedras. Los fantasmas somos nosotros, que nos aferramos a ellas. Se giró para mirarla, sus ojos de acero suavizados por la luz del atardecer. ¿No tienes miedo, Marina? Dejarlo todo atrás, empezar en un lugar donde nadie conoce el nombre Guerrero, donde yo seré solo. Alejandro. El tipo que vive con la brillante diseñadora. Eso es exactamente de lo que me enamoré, respondió ella, poniendo su mano sobre el corazón de él. De Alejandro. No del señor Guerrero. ¿Y tú? ¿No tienes miedo de estar con una mujer con tan mala reputación como yo? Él sonrió, una sonrisa genuina que ahora aparecía con frecuencia. Se inclinó y la besó suavemente. He descubierto que tengo una debilidad por las mujeres con mala reputación y un buen gancho de derecha con una lámpara. Me mantiene alerta. El humor era su nueva lengua franca, un puente sobre las ruinas de su pasado. El último día en la mansión, el ambiente era extrañamente ligero. La mayoría de los muebles se habían ido, donados o almacenados. Las habitaciones, antes llenas de historia y opresión, ahora eran solo espacios vacíos, llenos de eco y de la luz del sol que se colaba por las ventanas desnudas. Mientras los camiones de la mudanza se llevaban las últimas cajas, Victoria Guerrero apareció, sin previo aviso. Se detuvo en la entrada del gran salón, una figura elegante y rígida en medio del vacío. Su mirada se posó primero en Alejandro, luego en Marina, y la vieja hostilidad seguía ahí, aunque atenuada por una capa de cansancio y derrota. Así que es verdad, dijo, su voz era un murmullo que resonaba en la habitación vacía. Realmente lo estás abandonando todo. No estoy abandonando nada, madre, respondió Alejandro con calma, tomando la mano de Marina. Estoy eligiendo. Por primera vez en mi vida, estoy eligiendo mi propia felicidad. Victoria negó con la cabeza, sus ojos llenándose de lágrimas que se negaba a derramar. Tu padre construyó esto desde la nada, por ti. Para tu futuro, para tus hijos. Y casi me destruye, la interrumpió Alejandro, su voz subiendo de tono por primera vez. Casi me convierte en un monstruo. Ese legado, esa presión, me cegaron. Me hicieron cometer el peor error de mi vida, dijo, apretando la mano de Marina, me hicieron hacerle daño a la única persona que me ha visto por quien soy de verdad. Ella, empezó Victoria, mirando a Marina con desdén. Ella es la mujer que amo, sentenció Alejandro, su voz no dejaba lugar a discusión. Y no solo eso. Ella es la madre de tu nieto. El silencio que siguió fue absoluto. Marina lo miró, con los ojos como platos. No era así como había planeado que sucediera. Pero al ver la mirada protectora y desafiante de Alejandro, entendió que lo había hecho por ella, para poner fin a la guerra de una vez por todas. Victoria se quedó boquiabierta. Sus ojos se movieron de la cara de Alejandro al vientre de Marina, y luego de vuelta. Las capas de ira, resentimiento y dolor aristocrático se desmoronaron,
dejando al descubierto a una mujer rota por la pérdida y desesperada por encontrar una razón para seguir adelante. Un bebé, susurró. Las lágrimas que había estado conteniendo ahora corrían libremente por sus mejillas. ¿Vas a tener un bebé? Alejandro asintió. Sí, madre. Un nuevo comienzo. Para nosotros. Victoria miró a Marina, y por primera vez, no vio a la intrusa ni a la causa de sus problemas. Vio a la mujer que llevaba en su vientre un pedazo de su hijo, un pedazo de su futuro. Dio un paso vacilante hacia adelante. Yo. Lo siento, dijo, las palabras apenas audibles. Por la bofetada, por todo. Estaba tan consumida por el dolor que quería que todo el mundo sufriera como yo. Marina, viendo la genuina angustia en el rostro de la mujer mayor, sintió que su propio resentimiento se disipaba. Asintió, aceptando la disculpa silenciosa. Victoria miró a su hijo. Sé feliz, Alejandro. Es lo único que Sofía habría querido. Es lo único que me queda. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue, dejando tras de sí no la paz total, sino la posibilidad de ella. 2 semanas después, encontraron su nuevo hogar, una villa modesta pero hermosa en un pequeño pueblo costero, con paredes blancas y un jardín que se asomaba al mar. Las ventanas eran grandes, sin barrotes, y dejaban entrar la luz y la brisa salada. La vida se ralentizó a un ritmo delicioso. Alejandro descubrió el placer de cocinar. Marina montó su estudio en una de las habitaciones de invitados con vistas al océano. Se pasaban las tardes caminando por la playa, hablando del futuro, haciendo planes para el cuarto del bebé. Su amor, forjado en el fuego del odio y el peligro, se asentó en un compañerismo profundo y juguetón. El pasado seguía ahí, pero ya no era una herida abierta. Era una cicatriz que les recordaba lo lejos que habían llegado. A veces me pregunto si no lo soñé todo, confesó Marina una noche, mientras estaban tumbados en la cama, la luz de la luna bañando la habitación. Que la mansión, Leonardo, todo, fue una pesadilla y que nuestra vida siempre fue así. Alejandro la atrajo más cerca, besando su frente. No fue un sueño. Y me alegro de que no lo fuera. ¿Cómo puedes decir eso?, preguntó ella, incorporándose para mirarlo. Porque la pesadilla me trajo a ti, dijo él con seriedad. Y porque me convirtió en el hombre que soy. Tuve que tocar el fondo más oscuro, Marina, para apreciar lo que significa estar aquí, en la luz, contigo. Soy mejor hombre por lo que pasamos. Y nunca más daré por sentado un solo segundo de felicidad. Se inclinó sobre ella, su cuerpo cubriendo el de ella, y le susurró al oído con una voz ronca y cargada de deseo. Además, ahora tengo mucha energía extra que ya no gasto en planes de venganza. Y tengo ideas muy concretas sobre cómo usarla contigo, arquitecta, ideas que podrían requerir que rediseñes la estructura de esta cama para que sea más resistente. Marina se rió, una risa que burbujeó desde lo más profundo de su vientre, y lo atrajo para un beso. Meses después, bajo el cielo azul de la primavera, Marina dio a luz a una niña. Fue un parto largo y difícil, y Alejandro no se apartó de su lado ni un instante, sosteniendo su mano, susurrándole palabras de amor y aliento, siendo su roca. Cuando por fin escucharon el primer llanto, un sonido fuerte y saludable que llenó la habitación, ambos rompieron a llorar. La enfermera les entregó el pequeño bulto envuelto en una manta rosa. Tenía un mechón de pelo oscuro como el de Alejandro y unos ojos grandes y curiosos que, Marina juraría, tenían la misma intensidad desafiante que ella. Es perfecta, sollozó Alejandro, acariciando la mejilla diminuta con un dedo. Miró a Marina, y el amor en sus ojos era tan inmenso, tan abrumador, que a ella le dolió el corazón de pura felicidad. ¿Cómo la llamamos?, preguntó ella, aunque ya sabía la respuesta. Lucía, dijo él sin dudar. Porque nos trajo la luz de vuelta a nuestras vidas. Y así comenzó el capítulo más feliz de sus vidas. Pasaron los siguientes años en un borrón de pañales, primeras palabras y pasos vacilantes. Elena y Carlos los visitaban a menudo, maravillándose de la transformación de su amiga y del hombre que ahora la adoraba abiertamente. Javier Morales se había convertido en un amigo de la familia, el tío Javier que siempre traía los mejores regalos.
Incluso Victoria venía de vez en cuando, y aunque la relación con Marina siempre fue un poco distante, su devoción por su nieta Lucía era total e innegable. Una tarde, 3 años después, estaban los tres en la playa al atardecer. Lucía, con su pelo oscuro alborotado por la brisa marina, corría por la orilla, chillando de alegría mientras las olas lamían sus pies. Alejandro corría tras ella, haciéndole cosquillas y levantándola en el aire. Sus risas se mezclaban con el sonido del mar. Marina los observaba desde una manta en la arena, con una mano en su vientre, donde su segundo hijo crecía en silencio. Alejandro, con Lucía en brazos, caminó hacia ella y se sentó a su lado. ¿En qué piensas?, le preguntó, rodeándola con su brazo libre. En lo extraño que es el destino, respondió ella, apoyando la cabeza en su hombro. Pensar que todo esto, toda esta felicidad, nació del peor día de mi vida. Lucía se acurrucó entre ellos, con los ojos somnolientos. Alejandro los abrazó a los dos, mirando el sol hundirse en el océano, pintando el cielo de naranja y púrpura. La culpó de una tragedia, la atormentó por un orgullo ciego, creyendo que la venganza era el único camino para honrar la memoria de su hermana. Pero cuando se vio a sí mismo a través de la fortaleza y la gracia de ella, cuando los celos le mostraron la verdad de su propio corazón, renació del fuego de su propio odio. La historia de Alejandro y Marina es un poderoso recordatorio de que el verdadero legado no reside en los apellidos ni en los imperios, sino en el perdón, el amor incondicional y el coraje de construir un futuro desde las cenizas del pasado. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te gustó, suscríbete al canal.